Vale, buenos días a todos, bienvenidos al seminario. Hoy tenemos Ignacio Cordano del Longwood, que nos va a hablar de la multiómica de esta empresa como single cell, transcriptómica, proteómica, y da un poco de visión global de lo que se puede hacer en el día de hoy a nivel tecnológico y a ver si nos gustaría incorporarlo en nuestros proyectos de investigación. Sí, a ver, vamos a pedir fish mucha gente este año, entonces en marzo, sí. Entonces a lo mejor se puede pensar en incorporar esto en nuestros proyectos. Estupendo. Vale, gracias, Ignacio. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, sobre todo a Leticia también por la coordinación de este seminario. A mí siempre me gusta empezar. ¿Esto funciona? Sí. ¿Dale ahora? Sí, funciona. Por quienes somos, Diagnóstica Longwood es una empresa líder en la distribución de soluciones de diagnóstico in vitro y ahora también en el campo de las multiómicas. Igualmente trabajamos de la mano también de BDR, que sería esa producción también de productos de diagnóstico in vitro con marcado CIVD. E igualmente contamos también con el laboratorio de Citogen, expertos tanto en forense, genética y sirve como laboratorio de servicio. Estas tres empresas conforman Grupo Longwood. Grupo Longwood está distribuido, y en especial Diagnóstica Longwood, por todo el territorio de Iberia. Igualmente también tenemos en Sudamérica algún delegado de ventas, por lo que continuamos desarrollando nuestras prestaciones a lo largo de todo el mundo. Como vemos, siempre vamos a estar muy cercanos al cliente, puesto que esa es una de nuestras firmas de identidad. Además, trabajamos con diferentes áreas, no solamente con el área de ómicas que trataremos hoy, sino también microbiología, oncomatología, hematología, inmunología y trasplante, genetics molecular, forense, tumor sólido. Por lo tanto, nosotros vamos a llevar un portfolio muy amplio, desde básica hasta translacional. En mi caso, como Product Manager del área de ómicas, llevo aquellos que aparecen en el recuadro azul: Bruker, Synleron, QuantumC, Standard BioTools e Illumina. Simplemente por hacernos una pequeña imagen de los temas que vamos a tratar hoy, veremos cómo Synleron trabajamos Single Cell Sequencing, de la mano de Illumina tocamos tanto Single Cell Sequencing como biología espacial para transcriptómica y proteómica en un ámbito más discovery. Bruker, en el cual tanto transcriptómica como proteómica tenemos tanto bulk como biología espacial, y un portfolio de proteómica con Standard BioTools y QuantumC, tanto discovery como de molecular. Comenzando por Synleron, Synleron nos va a ofrecer ese single cell sequencing desde un punto o siendo una solución end-to-end, tanto preservación como disociación de tejido, como propiamente el single cell sequencing. De este modo, esta solución va a ser una solución completa, a diferencia de otros competidores que podamos encontrar en el mercado. Comenzando por esas soluciones, si nosotros partimos desde un tejido, ya sea para preservación o para disociación de ese tejido, nosotros podemos tener el Cell Life Tissue Preservation, con el cual nosotros vamos a poder coger nuestra biopsia y guardarla a 4 grados hasta un máximo de 72 horas. Como vemos en la imagen, incluso 72 horas después de haber cogido esa biopsia, en este caso de piel de ratón, vamos a tener una alta viabilidad de todos los tipos celulares, lo cual es fundamental a la hora de nosotros hacer un single cell sequencing. Se han movido un poco las diapositivas, disculpen. En cuanto a la disociación de tejido, va a ser una disociación muy rápida, pero muy suave, por lo cual va a ser tanto enzimática como mecánica. Nosotros vamos a poder partir desde diferentes tipos de tejido, diferentes tipos de especies, muy flexible, puesto que podemos partir desde muy poquito tejido, 10 miligramos, hasta 4.000 miligramos. Va a ser, como habíamos comentado, muy suave, muy rápida, siempre con unos protocolos que nos van a ofrecer desde Synleron, los cuales también van a ser customizables, lo cual nos va a dar una versatilidad muy grande, y automática, lo cual también va a facilitar su trabajo.
Como tal, se cuenta con dos equipos, el Python Junior y el Python E. En el caso del Python Junior, es un instrumento bastante pequeño con dos cámaras de disociación independientes, dentro de las cuales nosotros podemos poner a disociar en una un tejido y en la otra otro tejido, de modo que vayamos funcionando sin ningún tipo de problema, sin tener que esperar a tener dos tejidos. Como vemos, la reproducibilidad entre ambas cámaras es perfecta. Por otro lado, el Python E sería un plus a este Python Junior que veíamos anteriormente. En este caso vamos a tener 8 cámaras de disociación totalmente independientes, en las cuales nosotros vamos a poder también customizar cualquiera de los parámetros, ya sea temperatura, velocidad de rotación, número de ciclos, orientación de esa rotación. De este modo también nos va a permitir hacer la extracción de núcleos, lo cual para algunos casos puede ser muy interesante, debido a que si nosotros planteamos un single cell, puede haber células o tejidos que a lo mejor, como en el caso de músculo o cerebro, ya que las células son muy irregulares, en los tejidos adiposos, puesto que tienden a flotar, o en el tejido pancreático, puesto que siempre cuando nosotros lo disociamos suele soltar mucha fibrina y al final hace que esa disociación no sea del todo correcta, o incluso en tejidos que nosotros ya tengamos congelados desde hace mucho tiempo, la aproximación de single nucleus puede ser mucho más ventajosa. De hecho, como vemos en cerebro de ratón, nosotros si hacemos un single cell RNA-seq vamos a obtener toda la información de aquellos tipos celulares que nosotros tenemos en nuestra muestra, pero a lo mejor en el caso de las neuronas vamos a tener muy poca señal. Mientras que si hacemos un single nucleus, vemos cómo principalmente vamos a estar capturando toda esa parte de neuronas excitatorias, principalmente en esta imagen, mientras que la microglía, que en el single cell RNA-seq nos estábamos llevando la mayoría de información en ese plot, aquí estaríamos bajando el nivel. Obviamente son dos aproximaciones totalmente complementarias, pero sí que considero que este equipo pues, nos va a dar también esa ventaja de poder extraer esos núcleos con una viabilidad alta para poder hacer un single nucleus sin ningún tipo de problema. Una vez que nosotros tenemos nuestro tejido, nuestras células en suspensión, nuestro tejido disociado, pasaríamos a lo que sería propiamente nuestro single cell sequencing, en la cual consiste en un chip. Como vemos, existen 3 tipos de chip en función del número de células que nosotros queramos capturar. Tendríamos el chip estándar, en el cual podemos capturar hasta 20.000 células. En el caso de que en nuestro experimento queramos capturar un número muy alto de células, podríamos irnos a un high density, o incluso nos ofrecen bajo demanda la posibilidad del chip Largeware. Con este chip, nosotros células que no son las típicas redonditas, bonitas, con las que a todos nos gusta trabajar, sino que a lo mejor tienen una morfología un poco distinta o que son muy grandes, también vamos a ser capaces de capturarlas y realizar estos experimentos de single cell sequencing, debido a que son células que en muchas ocasiones, por otros tipos de capturas, no vamos a poder estudiar. Además, esta tecnología cuenta con una ventaja sobre cualquier otra, y es que no vamos a necesitar de equipo. Simplemente con un chip y unas pipetas, nosotros vamos a ser capaces de realizar nuestro experimento de single cell. Por otro lado, en caso de que queramos automatizarlo, no habría ningún tipo de problema, puesto que hay unos chips para hacerlo en el equipo Matrix Neo, en el cual nosotros vamos a poder poner hasta 4 reacciones en paralelo y hacerlo de un modo automático mucho más sencillo. Como tal, el chip, como hemos visto anteriormente, consiste en micropocillos dentro de los cuales nosotros vamos a capturar nuestras células y posteriormente, con una bit marcada para capturar nuestro RNA mensajero, vamos a, dentro del pocillo, pisar nuestra célula, añadir esas bits magnéticas, capturar todo nuestro RNA, posteriormente hacer nuestra retrotranscripción, amplificación, construcción de la librería y secuenciación. De este modo, desde Synleron nos ofrecen tanto kits para hacer un single cell sequencing, ya sea RNA, single nucleus también, o también para microbiología, o por otro lado, también opciones multiómicas que, como veremos a continuación, un poco por encima, nos van a permitir hacer tanto un transcriptoma completo como un paso más allá, capturar secuencias que a lo mejor son de nuestro interés o ver RNAs nacientes. Por otro lado, también nos ofrecen kit en placa, de modo que nosotros seamos capaces de hacer un genoma y un transcriptoma sobre la misma célula o hacer, en este caso ya en bulk,
nuestro RNA-seq de una sola muestra por cada pocillo, de modo que también abaratemos los. Como habíamos comentado, en cuanto a los kits, nuestra bit siempre va a ir marcada con nuestra POLY-D, lo cual nos va a permitir capturar para hacer nuestro transcriptoma completo ese profiling del RNA, que serían los chips normales, un JAK-SCOPE, mientras que luego pasamos a todo el tema de chips multiómicos, en los cuales nosotros haremos tanto el transcriptoma como ese algo más que buscamos. Por ejemplo, un JAK-SCOPE VDJ, en el cual nosotros vamos a hacer un profiling de la región VDJ, el Circle, en el que haremos un full length de esa región VDJ del inmunoreceptor, viendo incluso hipermutación somática. Por otro lado, Mobius Scope, en el cual nosotros todos los transcritos que estamos capturando los vamos a circularizar, de modo que hagamos una lectura desde 3' y otra desde 5', de modo que hagamos también ese full length de todo lo que estamos capturando. Por otro lado, el Focus Scope, en el cual nosotros haremos nuestro transcriptoma y determinaremos unas regiones que queremos capturar para, por ejemplo, pues, ver genes virales, transcritos raros, genes de fusión. Chromoscope, en el que nosotros veremos la glicosilación, esos niveles de glicosilación que tengan nuestras células junto a nuestro transcriptoma completo, lo cual también nos va a dar mucha más información. O por otro lado, Dynascope, en el cual nosotros veremos tanto nuestros RNAs nacientes como nuestro transcriptoma completo. Esto obviamente nos va a dar esa visión o ese plus, así nosotros estamos tratando con un fármaco, ver verdaderamente si estamos afectando a los RNAs que nosotros buscábamos afectar. De este modo vemos que es una solución end-to-end, cuenta con la ventaja de que todo nos viene dentro del propio kit, por lo que no hay que estar comprando a diferentes casas comerciales. Como hemos visto, si nosotros partimos directamente de tejido, podemos también llegar a nuestra suspensión celular o incluso preservar ese tejido hasta 72 horas hasta su disociación. Podemos hacerlo tanto manual como automático gracias al Matrix Neo y en todos los pasos estaremos apoyados por Diagnostica Longwood y por Singleton. En el caso de secuenciación, si no se cuenta con secuenciadores propios, podremos contar con el laboratorio de Cytogen. Igualmente, a la hora del análisis bioinformático se podrá hacer tanto con herramientas propias del investigador, puesto que todo está en nube, analizando en R y Python, o si no, con el servicio de Singleton para realizar estos análisis. Illumina lo dejaremos para el final, puesto que como tocamos un poco todo y todavía están lanzando en este 2026, lo dejaremos para el final y a continuación hablaremos de Bruker. Bruker es una empresa la cual nos va a ofrecer tanto bulk como biología espacial. En el caso de bulk, nosotros podemos hacer transcriptómica y proteómica. En el caso de biología espacial, como veremos a continuación, esa transcriptómica proteómica para exploración de tejido con Geomics, o para exploración a nivel celular con Cosmics, o si no, una proteómica espacial precisa, como veremos con CellScape. En el caso del Encounter, como su propio nombre indica, es un contador. Nosotros vamos a contar todas las moléculas que nosotros tenemos en nuestra muestra, ya sean RNAs, proteínas o mirnas. El workflow es muy sencillo, puesto que además no solamente requeriremos de menos de 15 minutos con una hibridación overnight y todo el proceso será automatizado dentro del propio equipo. De este modo nosotros vamos a tener nuestro target de RNA y vamos a tener tanto una sonda de captura como una sonda reportera marcada con un código de fluorocromos. De este modo, sin necesidad enzimática, nosotros vamos a ser capaces de capturar ese RNA mensajero o ese mirna o esa proteína, pudiendo hacerlo hasta en 800 genes diferentes en una sola reacción. Además, cuenta con la ventaja de que nosotros podemos partir desde cualquier tipo de tejido, ya sea fresco, congelado, parafinado, incluso aquellos tejidos que tengan un ring bastante bajo no supondría un problema a la hora de trabajar con ellos. Incluso como vemos en la gráfica de la derecha, si nosotros tenemos un tejido parafinado bastante antiguo en el laboratorio o si tenemos un fresco congelado, vemos que la correlación es casi perfecta, por lo que es una técnica muy robusta sin esa necesidad enzimática, la cual siempre pues, nos puede meter algún tipo de sesgo. Como tal, en cuanto a paneles, se cuenta con paneles ya diseñados de oncología, inmunología, enfermedades infecciosas, firmas genéticas, terapia génica, cardiovasculares, neurociencia y muchos más, puesto que al final muchos investigadores cogen un panel o solo una parte de ese panel. A la hora de nosotros buscar qué panel es el que nos interesa, a mí siempre me gusta recomendar
la herramienta de Panel Pro Selection Tool, la cual es totalmente gratuita en la página de Bruker. Nosotros podemos poner nuestro listado de genes que queremos estudiar y de un modo sencillo nos va a decir qué paneles se ajustan más a nuestras necesidades. Igualmente, siempre tener en cuenta que nosotros podemos seleccionar un panel, pero igualmente, aunque nosotros tengamos, por ejemplo, 770 genes, querer dar un paso más. En ese sentido, vamos a ser capaces de customizarlo con hasta 55 genes más, o en caso de que ninguno de los paneles grandes sea lo adaptable a nuestro estudio, siempre podemos irnos a una opción de customización total, ya sea con un custom code set, en el cual nosotros vamos a poder marcar hasta 35 genes como mínimo, como máximo 800. En el caso de que nos vayamos a validaciones o proyectos más pequeños, el mínimo de genes que podríamos marcar como un element sería 12 hasta 228, o en el caso de que nosotros tengamos un panel muy grande de pacientes en el cual queremos estudiar muchos genes al mismo tiempo en un periodo de tiempo muy corto, también podríamos hacer un plex set en el cual serían placas, en cada uno de los pocillos nosotros estaríamos marcando hasta 96 genes, de modo que también estaríamos abaratando costos. En cuanto a la biología espacial que nos ofrece Bruker, en primer lugar, GeoMx, vamos a hacer ese profiling de tejido. Vamos a estudiar nuestro tejido desde un punto multicelular en el cual nosotros vamos a poder hacer esa preexploración. Contamos con una slide, con un área de escaneo de 14,1 por 35,5, dentro de la cual nosotros podremos situar tantos tejidos como queramos. Además, como veremos a continuación, podremos hacer un transcriptoma completo o estudiar hasta 1200 proteínas. Es totalmente escalable, puesto que el equipo nos permite de un modo automático cargar 4 slides y dejarlo corriendo sin ningún tipo de problema. Contamos con cualquier tipo de muestra, refinadas, frescas congeladas, TMAs, y como tal el tiempo de manos es inferior a los 30 minutos. En caso de que GeoMx se quiera utilizar como servicio, el laboratorio de Cytogen que comentábamos al inicio también lo tiene implementado, por lo que sin ningún problema se podría contactar a través nuestra para hacer este tipo de experimentos. Como comentábamos, en cuanto a paneles, tenemos paneles grandes, aquí solamente representados aquellos paneles mayores, ¿no? Podríamos decir, como puede ser el de Immuno-Oncology Protein Atlas, en el cual vamos a estudiar 570 proteínas, el Discovery Protein Atlas, en el cual estudiaremos 1200 proteínas, paneles de RNA, transcriptoma completo o un transcriptoma más específico de cáncer, y siempre teniendo en cuenta que nosotros podemos customizarlo. Igualmente, si entramos en la página web de Diagnostica Longwood o de Bruker, veremos que existen muchos más paneles, incluso más pequeños, o también para trabajar, por ejemplo, con caninos. Por lo que no solamente estamos siempre cerrados a humano-ratón, sino que con otros animales de experimentación también se puede trabajar. El workflow es muy sencillo, puesto que nosotros vamos a teñir nuestra muestra, seleccionaremos nuestras regiones de interés, posteriormente nos quedaremos solamente con los barcodes de esas regiones de interés, por lo que no dañaremos el tejido, las cuales iremos colectando en una placa para finalmente hacer su lectura o por NGS o por Encounter en función de qué panel hayamos seleccionado. Simplemente por tener unos pocos de detalles, a la hora de nosotros hacer ese teñido de muestra, vamos a utilizar dos tipos de agentes. Por un lado, los agentes de imagen, que van a ser nuestros marcadores morfológicos, S3+1, siempre dejando uno para núcleo, los otros tres para aquellas proteínas que nosotros queramos marcar, para que nos sirvan como marcadores morfológicos, ves cómo está nuestro tejido. Y por otro lado, nuestros agentes de profiling, ya sea RNA o proteína, como comentábamos previamente, van a ser secuencias complementarias, ya sea nuestro RNA o un anticuerpo complementario a nuestra proteína, con un linker fotorrompible y un DSP barcode marcado para cada uno de los RNA o para cada una de las proteínas bajo estudio. De este modo, cuando nosotros demos con la luz ultravioleta en la región de interés que hayamos definido, solamente nos estaremos llevando realmente y recolectando esos DSP barcodes, de modo que nuestro tejido no se estará dañando en ningún caso. Además, esta tecnología nos da la ventaja de que nosotros contamos con esa selección de regiones de interés, en la cual, en función de cuál sea nuestra estrategia, pues podremos hacer de un modo o de otro, ya sea geométrica para ver esa heterogeneidad que tenemos, también podemos hacer una segmentación dentro de una propia región de interés, poner máscaras en función de nuestros marcadores morfológicos, llevarnos, por ejemplo, solamente
las células CD45 positivas y por otro lado las PAN-CK positivas, de modo que también diferenciamos dentro de nuestras regiones de interés qué queremos ver. Podemos hacerlo células específicas, podemos hacer contornos también para ver, por ejemplo, desde un vaso cómo se va infiltrando en nuestro tejido más o menos ese micromedio ambiente tumoral, o en caso de que queramos hacerlo de un modo más preexploratorio, también podríamos irnos a la opción de cuadrícula. Simplemente por llevarnos unas ideas a casa, ¿no? Es un instrumento que nos va a permitir una alta sensibilidad sin dañar tejido. Vamos a ser capaces de hacer multiómica, ya sea haciendo transcriptoma completo y 1200 proteínas sobre la misma slide. Como hemos visto, tiene una flexibilidad de resolución muy elevada, puesto que vamos a hacer esa segmentación o ese enriquecimiento de aquellos tipos celulares que nosotros queramos estudiar. Además, un high throughput muy elevado, puesto que siempre vamos a hacer un readout por NGS o por encounter, y van a ser costes efectivos, puesto que nosotros no vamos a analizar todo nuestro tejido, sino que vamos a ir exactamente a las regiones que sean de nuestro interés. Continuando con Cosmics en cuanto a la biología espacial ofrecida por Bruker, sería dar un paso más adelante. No solamente quedarnos en esa exploración de tejido, sino llegar hasta esa exploración celular. Como vemos, vamos a ser capaces de llegar a esa resolución de single cell o subcelular, pero en este caso no va a ser un profiling, puesto que nosotros no nos vamos a estar llevando ningún barcode para leer, sino van a ser imágenes sobre el propio tejido. Como vemos, algo parecido al caso anterior, tenemos una zona de escaneo algo más pequeña, de 15 por 20, en la cual nosotros también podremos alojar tantos tejidos como queramos. Frascos congelados, parafinados, TMAs, organoides cortados aplastados, sin ningún tipo de problema. Además, también nos ofrece esa posibilidad de hacer multiómica, siendo la única plataforma actualmente que nos ofrece en biología espacial con resolución single cell ese transcriptoma completo. Es decir, de cada una de nuestras células tener todo el transcriptoma. Uy, ¿ese dispositivo no? En cuanto al workflow, como vemos, es muy sencillo. Nosotros vamos, por ejemplo, desde nuestra muestra parafinada a desparafinarla, poner nuestros marcadores morfológicos y nuestro panel que queramos estudiar, y se van a ir tomando imágenes cíclicas. En cuanto a estas imágenes cíclicas, como se ve en la parte inferior, vamos a tener tanto nuestro RNA o nuestra proteína, las cuales tienen un dominio de readout, en el que se irán pegando a estos flags o reporteros, de modo que nosotros vayamos haciendo una secuencia de colores para cada uno de nuestros genes o para cada una de nuestras proteínas. De este modo, con esas hibridaciones in situ cíclicas, vamos a ser capaces de saber exactamente qué gen o qué proteína estamos marcando en cada caso. En cuanto a paneles, existen paneles de proteína, en este caso el Plex es algo inferior a lo que veíamos en Geomics, puesto que estamos llegando hasta ese nivel single cell o subcelular, de modo que los anticuerpos pues, también cuentan con cierto tamaño, por lo que no es tan sencillo aumentar este Plex. Tendríamos paneles de inmunoncología o de neurociencias. Por otro lado, en cuanto al RNA, como hemos comentado, única plataforma que nos va a permitir ese transcriptoma completo, y hacia abajo pues podríamos estudiar un 6K, un 1K, o incluso paneles más pequeños de 100 plex o de 1000 plex para ratón. Igualmente, todas estas soluciones siempre son customizables. De este modo, si nosotros hacemos un Cosmics, vamos a ser capaces de hacer ese cell typing, hacer una segmentación correcta de todas las células que nosotros tenemos en nuestro tejido, puesto que si estamos llegando hasta ese nivel subcelular, la segmentación va a ser algo fundamental. Hacer nuestra expresión de RNA, hacer nuestra expresión de proteína también sobre la misma slide, de modo que nosotros podamos inferir nuestra biología o incluso directamente medir pathways y cómo están cambiando dentro de nuestro tejido. De este modo, como veíamos también con Geomics, vamos a tener un aparato, un instrumento que nos permite una alta sensibilidad sin necesidad de dañar tejido, una segmentación muy precisa, aunque hoy no hemos entrado exactamente a ver cómo sería esa segmentación. Se basa en algoritmos de inteligencia artificial y machine learning, de modo que nosotros seamos capaces de verdaderamente ver dónde está nuestra célula, incluso cortes en Z para ver si está embebida entre otras células, puesto que al final, al llegar hasta esta resolución, es fundamental saber si un transcrito o una proteína pertenece a la célula A o a la célula B vecina. Por otro lado, todo
Todos los paneles son totalmente customizables y adaptables a nuestras necesidades, desde transcriptoma completo hasta esas 72 proteínas, 64 más la posibilidad de customización. A la hora del análisis contamos con Atomics, que es la plataforma asociada al equipo, y igualmente nosotros vamos a ser capaces de hacer esa multiómica real, por ejemplo, transcriptoma completo más 72 proteínas, 64 más la customización. De hecho, ya hay algún estudio publicado en el cual pues, salen datos muy interesantes al aportar también esa visión de a lo mejor huecos que nosotros vemos entre células, a lo mejor son más raras de proteínas y por eso no puede haber esa comunicación intercelular. Por último, dentro de la biología espacial que nos ofrece Bruker, vamos a hablar un poquito de esa proteómica espacial precisa con CellScape. De este modo, CellScape nosotros vamos a tener nuestra muestra en nuestra slide preparada. Vamos a hacer diferentes rondas de teñir con anticuerpos, 4 anticuerpos por cada ronda, tomar una imagen, limpiar esa señal, volver a incubar con otros 4 anticuerpos, volver a tomar esa imagen, de modo que posteriormente nosotros seamos capaces de hacer un overlay de todas las imágenes, logrando obtener, pues, por ejemplo, una visión de un corte sagital, de un embrión de ratón, todos aquellos anticuerpos que nosotros queramos. Además, este equipo no solamente nos va a permitir ver en el espacio cómo están nuestras células, sino que nos va a permitir una alta resolución, llegando a un nivel de single cell. Además, vamos a poder hacer una cuantificación relativa, puesto que al ir tomando imágenes también de un modo cíclico, nosotros vamos a poder ver tanto aquellas proteínas que están poco expresadas, las que tienen una expresión moderada, las que tienen una expresión alta. Y igualmente, CellScape nos ofrece que en una slide de 16 por 44, la más grande que hay ahora mismo en el mercado, nosotros podemos meter todos los tipos de tejidos que queramos y de un modo automático dejemos simplemente al equipo funcionar. Por lo que la reproducibilidad que podemos tener o el throughput que nos va a dar este instrumento es muy elevado. Además, cuenta con la ventaja de que nosotros, al ser una inmunofluorescencia directa, va a ser totalmente específica, no necesitamos pasos extra de lavado e incubaciones con anticuerpos secundarios y sobre todo cuenta con la ventaja de que se pueden utilizar los propios anticuerpos que se están utilizando de normal en los grupos de investigación. Yo, por ejemplo, trabajo en neuroblastoma, tengo un clon que sé que funciona súper bien en mis muestras, no tendría que estar comprando o customizando ese anticuerpo para poderlo aplicar a esta tecnología, sino que directamente podríamos utilizar esos clones o esos anticuerpos que nosotros sabemos que funcionan en nuestras muestras y que ya tenemos puestos a punto previamente en el laboratorio. Además, cuenta con una ventaja, a mi parecer, algo inusual, y es que nosotros no solamente vamos a estar dentro de esta rueda cíclica en la cual nosotros estaremos incubando y tomando imágenes y lavando esos anticuerpos, sino que nosotros en cualquier momento podemos parar nuestro experimento, coger nuestra slide y guardarlo en el frigorífico hasta un máximo de 2 años. Esto también nos va a dar una versatilidad muy elevada, puesto que si nosotros estamos realizando un experimento, en algún caso queremos pararlo, guardar nuestra slide y un mes, 2, un año después, continuar interrogando esa misma slide con esos mismos tejidos de los cuales nosotros ya habíamos obtenido información previamente, o igual ha salido un nuevo anticuerpo que también queremos probar, sin ningún tipo de problema podríamos nuevamente retornarla al instrumento para volver nuevamente a realizar esa incubación. De este modo, nosotros con CellScape vamos a ser capaces de hacer una exploración celular, llegando también hasta esos niveles de single cell subcelular, haciendo una cuantificación de alta fidelidad a nivel proteómico sin dañar tejido, como todos los instrumentos de Bruker, como hemos visto anteriormente. Como hemos visto, es muy simple, puesto que nosotros simplemente vamos a poner nuestros anticuerpos. Es totalmente modular en el sentido de que nosotros podemos pasar tantos anticuerpos como queramos en cualquier caso, coger nuestra slide, guardarla en la nevera y posteriormente seguir reinterrogándola. Además, es una plataforma abierta en el sentido de que no solamente tenemos que irnos a anticuerpos que nos ofrecen desde Bruker o desde Canopy, empresa que desarrolló esta tecnología, sino que si nosotros tenemos algún clon en nuestro laboratorio que sabemos que funciona bien, sin ningún problema, también podemos utilizarlo en esta plataforma. A continuación pasaremos a ver la parte de proteómica de nuestro portfolio, Standard BioTool y Quantum-Si.
Como sabemos, la proteómica es fundamental su estudio, puesto que en muchos casos solamente nos centramos en ese genoma, en ese transcriptoma, pero realmente la proteína es lo funcional en la biología. Además, como vemos, desde nuestros 20-25 mil genes hasta nuestro proteoma completo, que además se incluyen todas las proteoformas, cambia mucho y su complejidad aumenta mucho. Hay que tener en cuenta que nosotros desde un solo gen podemos obtener distintas proteoformas, es decir, desde un gen nosotros vamos a generar distintos RNAs, los cuales nos van, según modificaciones que puedan sufrir, a generar proteoformas y, como hemos visto en muchas ocasiones, estas proteoformas pueden dar lugar al desarrollo de enfermedades o a que esas enfermedades respondan o no respondan a tratamiento. Por lo tanto, el estudio de la proteómica es también fundamental. Por un lado, Standard BioTools nos va a ofrecer, con el ensayo de SomaScan, hacer un discovery de proteínas, en el cual nosotros, basándonos en los somámeros, que van a ser esos slow rate motion aptamers, los cuales son totalmente reproducibles, puesto que son secuencias de DNA sintetizadas químicamente, nosotros vamos a ser capaces de, con una elevada reproducibilidad y afinidad hacia nuestra proteína, seleccionar solamente las proteínas que tenemos bajo estudio. Además, este ensayo nos permite una versatilidad muy grande, puesto que al ser Discovery nosotros podemos irnos al panel de 7.000 proteínas o de 11.000 proteínas. Actualmente también están empezando a incluir paneles más pequeños, 3.500, 4.000 proteínas, desde solamente 55 microlitros de muestra, ya sean muestras humanas o no humanas, suero, plasma, tejidos, fluido cerebroespinal, de modo que desde muchos tipos de muestras y desde una cantidad de muestras muy pequeña, nosotros vamos a ser capaces de, por ejemplo, hacer un experimento de discovery para esas 11.000 proteínas. Como tal, como habíamos comentado anteriormente, nosotros vamos a tener nuestros somámeros, que se unirán a nuestras proteínas de un modo totalmente específico, unidos a un fluorocromo, el cual a su vez está unido a biotina y a un linker fotorrompible. De este modo nosotros añadiremos nuestras proteínas al medio, a esos 55 mililitros que comentábamos. Todo esto además se hace de un modo automático dentro del equipo. Serán unidas por nuestros somámeros. Como vemos en algunos casos, igual estamos capturando alguna proteína de un modo no específico. Posteriormente unimos una biotina al lado de la proteína, rompemos, gracias al linker que comentábamos anteriormente, esa unión proteína-somámero o aptámero, incluyendo aquellas que se han unido de un modo no específico. Posteriormente, poniendo un competidor polianiónico en el medio, solamente nos vamos a quedar con esos complejos somámeros-proteínas que verdaderamente se hayan unido de un modo correcto, por lo que aquellas que no se habían unido bien quedarían descartadas. De este modo, posteriormente, uniríamos o capturaríamos con streptavidina por el lado de la proteína, liberaríamos los somámeros y haríamos una hibridación para realizar un contaje de cuántos somámeros tenemos en el medio. De este modo nosotros vamos a poder hacer una cuantificación relativa de qué tenemos de cada una de las proteínas en nuestra muestra. Por otro lado, Quantum-Si es una tecnología que nos va a permitir ese Next Generation Protein Sequencing, es decir, tener una proteína y analizarla aminoácido a aminoácido. De este modo, desde su lanzamiento en 2022 hasta la actualidad, han desarrollado diferentes recognizers, no solamente uno por aminoácido, de modo que ahora mismo son capaces de reconocer 15 aminoácidos de los 20. Como tal, estos recognizers son unas moléculas las cuales llevan un fluorocromo pegado que, como veremos a continuación, al unirse a nuestro aminoácido terminal, van a darnos una señal o unos pulsos de duración, los cuales nosotros reconoceremos como esos segmentos de reconocimiento. De este modo, como vemos, no solamente es una molécula que llega a la parte superior de nuestra cadena
de aminoácidos y se una, sino que sería más bien como una mano. De modo que nos va a capturar nuestro aminoácido terminal y el siguiente. Esto también nos va a permitir el reconocimiento de modificaciones posttransduccionales, PTMs, o también ir prediciendo qué aminoácido viene a continuación. De este modo, gracias a Quantum-Si, nosotros tenemos dos posibilidades. Por un lado, hacer una identificación de proteínas en la cual nosotros vamos a ser capaces de coger nuestras proteínas, purificarlas y desde esa proteína purificada hacer esa secuenciación de nueva generación. De modo que si nosotros tenemos una muestra, la corremos, recortamos nuestra banda de nuestro gel, podremos saber qué proteínas tenemos. Por otro lado, también nos ofrecen el protein barcoding, que sería multiplexar hasta 24 muestras. Esto, en el caso de que nosotros trabajemos in vitro o in vivo, puede ser muy interesante a la hora de testear moléculas nuevas, puesto que si nosotros marcamos nuestros RNA que van luego a producirnos una proteína con un barcode de solamente 8 aminoácidos, posteriormente nosotros seremos capaces de hacer una selección de esos barcodes para leerlos y, por ejemplo, si estamos trabajando en un modelo animal, un ratón, nosotros podemos, al introducirlos por la cola, ver si en cerebro se nos está acumulando más nuestra molécula 1, nuestra molécula 3 o a pulmón igual ha llegado más la molécula 5. De modo que también sobre un solo animal de experimentación no sea un animal de experimentación una molécula, sino que también podamos multiplexar y hacer descender algo el dinero que nosotros necesitamos para este tipo de experimentos. Por último, hablaremos del portfolio de Illumina. Illumina, como sabemos, se está metiendo también al mundo de las multiómicas y nos ofrece tanto soluciones de single cell, biología espacial y protein prep. Por un lado, en cuanto a single cell, su tecnología se basa en captura en pips, es decir, microbolas que nos van a capturar cada una célula, dentro de la cual nosotros realizaremos la lisis. Posteriormente se convertirá en cDNA por retrotranscripción, haremos nuestra librería, secuenciaremos y haremos nuestro análisis, teniendo en cuenta que de manos serán en torno a 10-15 minutos, siendo también una solución completa. De este modo, esas PIPs que comentábamos no dejan de ser unas moléculas en las cuales nosotros pondremos nuestras células con ese líquido, en el cual nosotros al dar un vórtex, con un vórtex espacial desarrollado también por Illumina, seremos capaces de estar capturando una célula por cada una de estas moléculas. Esto obviamente va a facilitar mucho el trabajo de manos, puesto que al no contar con ningún tipo de microfluídica no vamos a tener esos riesgos de atranques del equipo. Va a ser totalmente escalable, muy flexible, puesto que distintos tipos celulares o de distintas especies o células que sean de distinto tamaño, vamos a poder capturarlas sin ningún tipo de problema. Además, va a ser una tecnología, o es actualmente una tecnología muy accesible, con un workflow muy accesible, puesto que, como hemos visto, simplemente con ese Vortex y con los kits con los cuales nosotros seremos capaces de capturar desde 100 hasta 1.000.000 de células, simplemente haremos nuestro Vortex, capturaremos nuestras células, haremos todo nuestro proceso de retrotranscripción, amplificación del cDNA y construcción de la librería, y posteriormente secuenciaremos o en NextSeq o en Novasec. Por otro lado, Illumina también nos ofrece esa biología espacial, la cual actualmente se está lanzando, con la que nosotros seremos capaces de hacer principalmente tejido fresco congelado, están todavía poniendo a punto la parte de tejido parafinado, y serán capaces de ver un transcriptoma completo también directamente sobre nuestra muestra. De este modo, nosotros prepararemos nuestro tejido, tomaremos nuestra imagen de histología normal y corriente y posteriormente, contando con equipos de Novasec o NextSeq 2000, seremos capaces de analizar esas librerías directamente. Además, cuentan con la ventaja de que a la hora del análisis
será con Dragon y con el Illumina Connect Multiomics, en el cual nosotros podremos volcar tanto nuestros datos de biología espacial, de single cell y también de Protein Prep, de modo que el análisis se haga todo en la misma plataforma. Por último, el Illumina Protein Prep, como hemos visto anteriormente de Standard BioTools y toda la tecnología de somámeros que habíamos comentado, gracias a una colaboración y ahora adquisición de esa parte de Standard BioTools por Illumina y también a una colaboración con Tecan, se puede hacer paneles de 9,5K o de 6K solamente para humanos y solamente en plasma y suero actualmente, aunque sí que están desarrollando para otros tipos de muestras. Además, va a ser muy preciso, puesto que todo se va a realizar dentro del equipo de Illumina y muy rápido. Como vemos, todo el proceso será automatizado para esos paneles de 9,5 o 6, compatible con secuenciadores Illumina, principalmente con los NovaSeq. Y por último, el análisis, como habíamos comentado antes, Dragon y esa plataforma multiómica en la cual nosotros podremos analizar todos nuestros datos. Simplemente por pinceladitas finales, antes de acabar, recordar que Singleron nos va a ofrecer esa end-to-end a nivel de single cell, partiendo desde nuestro tejido, vamos a ser capaces de disociarlo. Esa disociación no solamente va a ser para luego seguir este proceso, sino nosotros vamos a obtener células con mucha viabilidad, las cuales si queremos hacer una citometría, queremos cultivarla, no habría ningún tipo de problema. Como tal, contamos con un chip manual o automático y con muchos tipos de paneles, no solamente para hacer ese profiling, ese transcriptoma completo del RNA, sino para hacer nuestro transcriptoma completo y ese paso más, ese ver, pues, por ejemplo, glicosilación, RNA naciente, una variable específica o un transcripto raro que queramos analizar. Por otro lado, de la mano de Bruker, contamos tanto transcriptómica proteómica en bulk como en counter, de modo que desde muestras de cualquier tipo o incluso muestras degradadas o antiguas, nosotros seamos capaces de hacer ese montaje real tanto de RNA, proteína y mirnas. Por otro lado, también en su portfolio de biología espacial nos ofrecen Geomics para transcriptómica proteómica, haciendo esa exploración de tejido más general, haciendo esa selección de regiones de interés o incluso haciendo esa segmentación dentro de nuestra región de interés para ver aquellas células que nosotros estamos buscando. Por otro lado, Cosmics, que sería esa transcriptómica proteómica dando un paso adelante, haciendo ese single cell o subcelular. Y por último, el Spatial Proteomic de la mano de Cellscape. De modo que nosotros sobre nuestra muestra seamos capaces de reinterrogarla con diferentes anticuerpos o incluso parar en algunos casos y posteriormente seguir reinterrogándola sin ningún tipo de problema. En cuanto a portfolio proteómico, Standard BioTools nos va a ofrecer de la mano de esos somámeros de simplemente 55 microlitros de muestra humana, no humana, suero, plasma, tejido, cualquier tipo de muestra que podamos imaginar, paneles de hasta 11.000 proteínas, de modo que nosotros seamos capaces de hacer ese discovery. Además, contamos con la ventaja de que estos paneles de Standard BioTools, único laboratorio certificado en Europa, es Cytogen, por lo que siempre vamos a tener esa flexibilidad o esa facilidad. Por otro lado, Quantum-Si sería ese paso adelante, ese Next Generation Protein Sequencing, con el cual nosotros vamos a poder reinterrogar o interrogar nuestra proteína problema aminoácido a aminoácido para ver, por ejemplo, diferencia entre leucina y isoleucina, algo que otras tecnologías actualmente no nos permiten. Y por último, de la mano de Illumina, dado que tocamos single cell, haciendo ese pequeño vortex para capturar cada una de nuestras células en una bit distinta y posteriormente realizar nuestra retrotranscripción, amplificación del cDNA y construcción de librería, Spatial Biology, para la cual se podrá hacer también transcriptoma completo, actualmente solo tejido fresco congelado, están desarrollando el parafinado, o Protein Prep, algo parecido a lo que nos planteaba Standard BioTools, con paneles algo menores y de momento solo para humanos y suero y plasma. Esto sería todo. El portfolio de ómicas, en caso de que alguien tenga alguna pregunta o cuestión, bienvenidas. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias también a los que estáis desde casa.
Voy a dejar grabar.